desde el 93 ha estado en Repsol, que como sabéis es una empresa petroquímica española, trabajando en proyectos internos, nacionales e internacionales, sobre polímeros, biotecnología y en conversión de CO2, de la que hemos hablado también durante las charlas de la mañana. Es consultor técnico en química sostenible en el Repsol Technology Lab en Madrid, autor de 9 patentes y 2 libros, 5 capítulos de libros y numerosísimas publicaciones. En la actualidad su trabajo se centra en dar solución al problema de los residuos plásticos, ¿vale? Vamos a entrar de lleno en la problemática con las 2 próximas ponencias, y los microplásticos. Bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y además Repsol patrocina este curso, con lo cual doble agradecimiento. Nada, muchas gracias, Albertina, por la invitación a participar. La verdad es que me da un poco de vergüenza inaugurar la sesión de la tarde por el alto nivel que ha tenido la sesión de la mañana. Yo creo que se han explicado perfectamente las bases teóricas de lo que es la química sostenible, se han presentado ejemplos fantásticos de lo que se puede hacer en química sostenible. Y mi presentación lo que va a intentar es dar ejemplos prácticos de qué se puede hacer en química sostenible en una empresa como Repsol, que no somos una empresa de química fina, somos una empresa que viene del mundo del oil and gas, es decir, básicamente en lo que se refiere a la química producimos productos basados en carbono, bien para aplicaciones energéticas, es decir, básicamente combustibles, y productos no energéticos que van desde los plásticos, los asfaltos, lubricantes, coques, es decir, todo lo que se puede sacar del petróleo. Entonces lo que voy a enseñar son algunos ejemplos de cosas que se están implementando o están ya a punto de implementarse con 2 objetivos. Por un lado, dar un mensaje de optimismo, es decir, de que todo lo que se ha presentado, digamos, de desarrollos en laboratorio esta mañana, en algunos casos llegan a la implementación industrial. No en todos, pero en algunos sí, hay cosas que ya se están implementando. Y aparte de ese mensaje de optimismo, lo que quería transmitir también es tratar de promover un poco la reflexión, el debate o la discusión, si luego hay tiempo, de que los retos a los que nos enfrentamos son retos complejos y que las soluciones que propongamos hay que estudiarlas desde distintos puntos de vista. Es decir, se ha comentado que la sostenibilidad de un producto, de un proceso, no es solo sostenibilidad medioambiental, es decir, no nos podemos olvidar de la sostenibilidad económica ni de la sostenibilidad social. Incluso dentro de la sostenibilidad medioambiental, nunca deberíamos mirar un solo parámetro, es decir, un producto, un proceso puede tener una menor huella de carbono, pero normalmente si estamos bajando la huella de carbono, probablemente estemos subiendo la huella hídrica, o otro tipo de emisiones, o la huella en ocupación de suelo, en el caso de los cultivos, por ejemplo. Es decir, siempre a la hora de analizar una solución, deberíamos hacer un análisis de ciclo de vida lo más amplio posible, desde la generación de las materias primas hasta el uso final, es decir, no solo enmarcarse en lo que es el proceso químico de producción de un producto, sino ir antes a las materias primas y llegar hasta qué pasa con el residuo al final de la vida útil del producto, no a la salida de la fábrica. Eso como reflexión. Y otra segunda reflexión que quizás, bueno, el curso es de química sostenible, pero muchas veces las soluciones no son solo químicas. Es decir, he puesto economía circular, y antes se hablaba de la química circular. Yo creo que la economía circular es un concepto un poco más amplio, que incluye cosas como el ecodiseño, el cambio de los hábitos de consumo, cosas que no son estrictamente químicas, pero que son parte de la solución. Es decir, cuando estamos pensando en un envase, no es solo la huella medioambiental o la sostenibilidad del plástico con el que se va a hacer el envase, sino pensar si ese envase se va a hacer con un solo producto, con muchos productos, y va a ser más difícil reciclarlo, si se puede alargar el número de ciclos que puede hacer ese producto y por tanto su vida útil, o yendo al cambio de hábitos de consumo, el pensar en cambiar el modelo económico de un modelo de venta de producto a un modelo de venta de servicio o de uso de ese producto. Es decir, en los coches compartidos, en el alquiler de un montón de servicios, se está pasando de una economía productiva, de producir muchas cosas, a una economía del servicio. Y eso es un cambio de hábitos de consumo
que va más allá de la química, pero que muchas veces complementa las soluciones químicas que podamos dar. Y bueno, después de este rollo introductorio que os he metido, la presentación que quería comentar, bueno, como quizás debería presentar Repsol, aunque muchos supongo que la conocéis, pero bueno, somos una empresa eso que viene del mundo del oil and gas. Estamos en un proceso de transformación y explicaré un poco cuál es el contexto y por qué nos estamos transformando en otro tipo de empresa más sostenible. Cómo estamos organizando la economía circular dentro de Repsol y por último, yo creo que es la parte quizás más interesante, comentar algunos proyectos que ya se están implementando, que se están poniendo en marcha. Entonces, ¿cuál es el contexto? Hoy en día, como decía, Repsol es una empresa que se está transformando por dos líneas de actuación fundamentales. Por un lado está la descarbonización, tenemos el reto del cambio climático, es decir, se está acumulando CO2 y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera y tenemos un reto de evitar esa acumulación y eso impacta directamente en parte de nuestro portafolio, que es la parte, como decía, de combustibles o de productos energéticos que normalmente a través de una combustión acaban produciendo CO2. Y por otro lado tenemos otro reto que está relacionado con la reducción de los residuos, entendiendo residuos normalmente como residuos sólidos, plásticos, otro tipo de cosas, que hay que evitar que terminen, por supuesto, en el medio ambiente, pero que también que terminen en el vertedero. Entonces, esa reducción de residuos es otro de los drivers que nos está llevando a modificar nuestro modelo de negocio. Esos son los contextos, digamos, el contexto social, el contexto mundial. Hay algo que nos aplica o que nos impacta más directamente, que es que los inversores están cambiando sus criterios de inversión. Es decir, cuando una empresa no cumple unos determinados criterios ESG, que son ambiental, social y de gobernanza, cada vez es más difícil encontrar financiación. Es decir, hoy como veis, si en el 2010 el 10% de los inversores de Repsol funcionaban con criterios ESG, hoy es más de un 34%, y probablemente esto va a seguir disparado y llegará un momento en el que el 100% de los inversores se muevan con este tipo de criterios. Es decir, que eso también nos empuja de alguna forma a cambiar este modelo productivo. En el tema de la descarbonización, pues bueno, tenemos un criterio, un compromiso ya con la sociedad que emitimos a final de 2019, que es ser una compañía con 0 emisiones netas en 2050 y con unas metas intermedias que son llegar al 25% en 2030, 50% en 2040 y ser neutros en 2050, y todo esto apoyará a lograr el resto de los objetivos de desarrollo sostenible, que no voy a entrar a detallar. Hablo de economía circular y de química sostenible, a veces de forma indistinta, y bueno, no son exactamente lo mismo, pero comparten buena parte de sus objetivos finales, que son, pues como podéis ver, la optimización en el uso de los recursos, tanto a nivel material como a nivel energético, el uso de materias renovables, el evitar los residuos, que sean biodegradables, todo este tipo de cosas son comunes tanto a los criterios de economía circular como los 12 criterios de la química sostenible, aunque, como decía, la economía circular es quizás algo más amplia, no contempla solo aspectos químicos, vamos a decir, sino que incluye aspectos más amplios, como decía, el ecodiseño o el cambio de los patrones de consumo. Y la química sostenible igual hace un poco más foco en lo que es la química propiamente dicha, en lo que es los catalizadores, disolventes, más lo que es el proceso de producción de productos químicos. ¿Cómo organizamos dentro de Repsol? Pues bueno, un poco es lo que os estaba comentando, el cambiar de un modelo de economía lineal a un modelo de economía circular, que es un poco también como comentaba Javier antes, la química circular o la economía circular. El mundo evoluciona, avanza, crece. Cada vez necesitamos más energía y los recursos son limitados. Es necesario un cambio de modelo, de lineal a circular. Siguiendo el ejemplo de la naturaleza, donde todo tiene valor, todo se aprovecha y los residuos se convierten en un nuevo recurso. En Repsol, aplicamos la economía circular en todas las fases del ciclo productivo y en todos los países donde operamos. Nos apoyamos en la tecnología y la innovación y en la colaboración con otras empresas y organizaciones.
Convertimos residuos propios o de terceros en nuevas materias primas. Creamos nuevos materiales que alargan la vida útil del producto y que pueden reciclarse fácilmente. Fomentamos el uso compartido y el alquiler. En Repsol, hacemos del compromiso una acción. Gracias a nuestro plan circular, consumimos menos materias primas, producimos de manera más eficiente, alargamos la vida de los productos y convertimos los residuos en nuevos recursos. La economía circular es uno de los pilares clave para alcanzar nuestro compromiso. Cero emisiones netas de CO2 en 2050. Con las acciones de hoy, dibujamos un nuevo futuro. Bueno, pues esto era de forma un poco más visual, pero era las ideas que os estaba comentando. Dentro de la línea de economía circular en Repsol trabajamos en cuatro ejes. Dos de ellos sí que se pueden encajar con el concepto de economía química sostenible, que es la utilización de residuos como recurso para la producción de nuevos productos, o el uso de materias primas y de energía renovable, que son los dos puntos centrales. Pero apoyados también, como decía, en el ecodiseño, en el diseño más allá del producto químico, sino en base del producto final que va a utilizar el ciudadano, y el cambio de los patrones de consumo. Quería comentar también, y bueno, eso es bastante interesante porque yo trabajo en el Technology Lab de Repsol, que buena parte de estas soluciones que van a permitir implementar la economía circular o la química sostenible vienen de desarrollos tecnológicos, es decir, que en este proceso de transformación en el que estamos, las químicas y los materiales con los que vamos a cambiar están evolucionando rápidamente y por tanto hay muchas oportunidades de desarrollo. En ese sentido, pues los que estáis ahora empezando vuestra carrera química, yo creo que estáis en un momento envidiable para poder desarrollar nuevas cosas porque es lo que está demandando la sociedad. Como decía, en toda la cadena de valor, en todos los países, en todas las áreas de negocio, es decir, no es algo focal de una determinada familia de productos, es algo global en toda la compañía y en todo el sector, digamos, de las compañías que venimos del oil and gas. Esto es simplemente un hilo de tiempo en el que, bueno, se ve un poco los principales hitos que ha tenido la economía circular desde 2015, cuando se empezó a hablar de este tema a nivel europeo y a nivel nacional, y un poco cómo ha ido Repsol siguiendo o adhiriéndose a estos movimientos. Como compañía lanzamos la primera estrategia de economía circular en 2016, es decir, que la economía circular es un concepto relativamente reciente, más reciente que el de química sostenible. Nos adherimos en 2017 al Pacto por la Economía Circular del Gobierno español y posteriormente pues, nos hemos ido actualizando y adhiriendo a todas las iniciativas, como decía, tanto nacionales como europeas, y las últimas de ellas pues, en 2020, que han sido la España Circular 2030 o la Comisión Europea lanzando el Plan de Acción de Economía Circular. Esto es bueno, simplemente para ordenar algunos de los ejemplos que vamos a ver a partir de ahora, como decía, de los cuatro ejes de la economía circular: el ecodiseño, la eficiencia, la innovación, la energía y materias primas renovables y los patrones de consumo, que vamos a alinear con los tres pasos de nuestra cadena de valor, que es la producción de la materia prima, la transformación en productos y su comercialización, y con desarrollos que van desde el desarrollo tecnológico en laboratorio hasta las alianzas y la búsqueda de soluciones tecnológicas externas. Entonces, bueno, todas las ideas o proyectos que vamos a explicar un poquito a partir de ahora se pueden de alguna forma ordenar dentro de estos cuatro ejes, tres pasos de la cadena de valor y el hacerlo interna o externamente. Algunos ejemplos, siguiendo ya a lo práctico. Como decía, yo ahora lo que más estoy trabajando es en el tema de los residuos plásticos y los microplásticos. Entonces, el primer proyecto de economía circular que pusimos en marcha es el que lleva por marca Reciclex, que es el reciclado mecánico de poliolefinas. Eso creo que no lo he comentado. Bueno, dentro de la familia de plásticos nosotros producimos básicamente poliolefina, es decir, polietileno, polipropileno, copolímeros EVA con V, EVA con B. Polioles para la industria de los poliuretanos y cauchos sintéticos a través de una filial que se llama Linasol.
Entonces, con las poliolefinas, una primera solución al residuo, al final de la vida útil de los plásticos, es el reciclado mecánico, y esto lo pusimos en marcha ya hace unos cuantos años. Ahora mismo tenemos en el catálogo marca Reciclés más de 10 grados de polímero que lleva en un porcentaje entre un 20 y hasta un 70% de material reciclado, tanto de polietileno de baja densidad como alta densidad, como polipropileno, para botellas, para film, para rafia, para diferentes aplicaciones. Como decía Javier por la mañana, el reciclado mecánico, en especial de poliolefinas, tiene sus limitaciones. Primero, que tiene que ser una fuente de residuo relativamente homogénea, es decir, el problema de los plásticos es que hay mucho tipo de plástico y normalmente el residuo está contaminado, es decir, para poder hacer una buena valorización mecánica, un reciclado mecánico, tenemos que tener una fuente relativamente homogénea, y eso no siempre se consigue, homogénea y con poca contaminación. Entonces esto limita la aplicación del reciclado mecánico, aparte de que el número de ciclos de reciclado que se le puede dar a un material antes de que pierda sus propiedades pues es limitado, pero sin embargo, bueno, en algunas aplicaciones y para algunos tipos de residuos es una buena solución, y hoy por hoy comercializamos, como digo, más de 10 grados y unas cuantas decenas de miles de toneladas de este tipo de productos, que además tiene una menor huella de carbono que el uso de las olefinas vírgenes a partir de petróleo. Tenemos el compromiso de llegar a 2030 con un 20% de nuestras poliolefinas producidas a partir de material reciclado. ¿Qué pasa donde no llega el reciclado mecánico? Como decía, porque va perdiendo sus propiedades mecánicas, o lo que también es importante, cuando el residuo que se utiliza para el reciclado mecánico no viene de material apto para contacto con alimentos. Por ejemplo, el material reciclado no se puede utilizar para contacto con alimentos, y eso limita bastante su valor y sus aplicaciones. Entonces existe también la opción de hacer un reciclado químico, que, como decía Javier en la presentación, bueno, el polietileno no es fácilmente reciclable químicamente, por eso estos de la Universidad de Constanza habían desarrollado lo que ellos llaman el polyethylene-like, los polímeros polyethylene-like, que tienen sus puntos débiles, digamos, por donde se puede romper de forma homogénea y hacer un reciclado mecánico. Pero el polietileno tal cual sí que se puede hacer un reciclado químico, y de hecho ya está implementado también industrialmente. ¿Cómo se hace esto? Pues cuando se tiene un residuo menos homogéneo, más contaminado, que no es apto para el reciclado mecánico, se puede someter el material del residuo a un proceso de pirólisis. Eso da un aceite de pirólisis que se puede alimentar al esquema de refinería habitual, mezclado con el carbono fósil, con el petróleo. Y parte de esa corriente que se está introduciendo pues pasa por el cracker, da olefinas, y se pueden producir nuevas poliolefinas con las mismas propiedades mecánicas. Es indistinguible de las poliolefinas vírgenes o fósiles, totalmente indistinguible, y por tanto apto para contacto con alimentos o para cualquier otra aplicación, y con las mismas propiedades que una poliolefina, digamos, no reciclada. ¿Cómo se puede hacer eso? Porque normalmente la parte de reciclado que se puede meter va diluida con el polietileno, con el carbono fósil del petróleo. Entonces lo que se hace es por un balance de materia, es decir, no es exactamente que tu poliolefina que tú compras como reciclada son los mismos átomos de carbono del residuo, pero se hace un balance de materia certificado, en el que si tú metes 1000 toneladas de residuo, pues sacas 1000 toneladas de material reciclado. Y eso está certificado y, como digo, con las mismas propiedades que una poliolefina virgen. Como decía, el compromiso que tenemos a 2030. Yendo a productos energéticos, es decir, a los biocombustibles, como decís aquí, esto puede dar lugar, si queréis, luego a polémica, porque no sé qué opinión tenéis sobre el tema de los biocombustibles, el futuro del transporte y todas estas cosas, si todo va a pasar por la electrificación o no, o los biocombustibles tienen también su cuota de mercado. Podemos discutirlo luego. Pero bueno, en todo caso, hoy por hoy, del transporte por carretera, por ejemplo, hay una obligación de utilizar un 7% de biocombustibles de primera generación y un porcentaje progresivamente cada vez mayor de biocombustibles avanzados, hechos a partir de carbono residual. Entonces, el 7%, digamos, de biocombustibles de primera generación, eso ya está implementado desde hace años. Cuando vamos a la gasolinera, el 7% de lo que compramos es biocombustible.
pero cada vez más vamos a utilizar biocombustibles, como decía, avanzados. ¿Qué ventajas tienen estos avanzados? Que están hechos a partir de residuos, no de cultivos alimentarios, tienen una reducción de la huella de carbono de hasta un 90%, y hoy por hoy Repsol tiene planes para producir hasta 2 millones de toneladas de biocombustibles avanzados, perdón, el 50% será avanzados, pero 2 millones de toneladas de biocombustibles sostenibles en 2030. ¿Cómo? Pues algunos ejemplos. Esto es una de las plantas que ya se está construyendo en Cartagena, que va a ser de hidrotratamiento de residuos oleaginosos, aceites usados de cocina, residuos de la industria oleaginosa, otro tipo de materiales oleaginosos que se puedan hidrotratar y que normalmente van al segmento del diésel o del queroseno, no tanto para gasolina. Para motores Otto los biocombustibles suelen ser de otro tipo, suelen ser de tipo etanol, alcoholes o derivados del etanol, como es el ETB, que se obtienen por otros procesos que también estamos trabajando en ellos, procesos como la fermentación bien de azúcares o bien de material lignocelulósico, como comentaba también María José por la mañana, y que también estamos implementando en una planta demo. Otra planta que estamos construyendo, en este caso en la refinería de Bilbao, de Petronor, es una planta de gasificación de residuos urbanos, la parte orgánica de residuos urbanos, que por medio de gasificación obtenemos también un aceite pirólisis y una parte gaseosa que puede ir bien a aprovechamiento energético en la propia refinería o bien para hacer química derivada a partir de este gas de síntesis. Otro ejemplo que también se está montando de una planta también en el puerto de Bilbao, en Petronor, es una planta de combustibles sintéticos, en este caso a partir de CO2 producido en la refinería y con hidrógeno verde producido por electrólisis, la síntesis por reacciones de Fischer-Tropsch de biocombustibles líquidos. Y pasando otra vez a los productos no energéticos, en este caso, pues bueno, en el mundo de los lubricantes también cada vez se utiliza más, es decir, cuando vamos a cambiar el aceite del coche al taller, ese aceite normalmente se recicla y se vuelven a producir bases lubricantes a partir del aceite usado. En los neumáticos, por ejemplo, al final de su vida útil, que también es un residuo de difícil tratamiento y que, bueno, todos conocemos los casos estos de que se almacenan en las montañas de residuos de neumáticos que luego se incendian y todas estas cosas. Ese polvo de neumático es un buen aditivo para mejorar las propiedades elásticas y la reducción del ruido, por ejemplo, en asfaltos. Es algo que se lleva haciendo ya tiempo y es una utilización que también cada día va a más. Y incluso en nuestro negocio de exploración y producción de petróleo, los lodos que se utilizan para taladrar, para hacer los pozos donde se extrae el petróleo, en algunos de los casos llevan componente de diésel, que antes eso era un residuo y hoy por hoy eso se está reciclando y convirtiendo de nuevo en combustible y agua que se vuelven a utilizar en los procesos de producción. Entonces simplemente, como decía, os he querido mostrar unos cuantos ejemplos de cosas que ya se están implementando o a punto de implementarse, totalmente alineados con los principios de la química sostenible, como decía. No es una química quizás sofisticada a nivel de lo que de ejemplos que se han presentado esta mañana, cosas que se hacen eso en farmacéuticas o en empresas de química fina, pero bueno, que son ejemplos eso de implementación real y que espero que si luego hay opción durante la mesa redonda, pues de debatir o de ver un poco qué opináis, cómo los veis o de fomentar el debate. Por mi parte nada más, muchas gracias.